Ser podcast. Estás escuchando el abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en Hoy por Hoy. Estamos a miércoles y hoy en la mesa de análisis, Ignasi Guardans, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Javier Aroca, buenos días. Hola, buenos días. Y Berna González Harburg, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Y hoy se sienta también con nosotros aquí en este abierto del Hoy por Hoy Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa. ¿Qué tal, ministro? Muy buenos días. Muy buenos días, pues muy bien. Vamos con el tema del día. Hemos abierto a las 8 de la mañana con él, que es esa OPA del BBVA sobre el Sabadell. Su ministerio eleva al Consejo de Ministros esa decisión sobre la OPA. ¿Qué condiciones pretende imponer el gobierno al BBVA para que pueda salir adelante, para avalar, para autorizar esta OPA? Bueno, ahora se abre un proceso de 30 días naturales durante el cual el Consejo de Ministros tiene la posibilidad de analizar para la situación, para tomar una decisión con respecto a esas condiciones o no que se puedan imponer a esta operación, siempre que sean condiciones que reflejen el interés general y que sean distintas de la competencia, porque supuestamente, o en este caso ya no supuestamente, ya tenemos un informe de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia que hace, en este caso, un análisis exhaustivo sobre el impacto en competencia y pone o autoriza esta operación sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones. Ahora el Gobierno tiene la posibilidad y el mandato por la ley de mirar si existen o no, si existe impacto en razones de interés general, y eso es lo que hemos hecho, elevar al Consejo de Ministros para que en este plazo analice ese potencial impacto en razones de interés general y si hay que introducir o no condiciones adicionales. No tienen el mismo concepto de interés general unos y otros. Bueno, yo creo que el concepto de interés general, en este caso en las operaciones relativas al sistema financiero, tiene unas dimensiones muy claras y lo hemos venido diciendo en los últimos meses. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con la inclusión financiera. Es un elemento clave en el que venimos trabajando con el propio sector en los últimos 2-3 años, la importancia del mantenimiento de una red también a nivel rural para que tengamos esa cobertura y podamos luchar, entre otras cosas, contra el reto demográfico. Es uno de los objetivos de política económica clara que va precisamente en línea del interés general, la protección del empleo o elementos tan importantes como en este caso el ser capaces de seguir proviendo de crédito a nuestras pymes, de seguir considerando esa cercanía que tienen los bancos regionales con el tejido productivo para que en este caso seamos capaces de conseguir otro de los grandes objetivos de política económica como es la reindustrialización de nuestro país. ¿Puede obligar en estas condiciones, ministro, puede obligar el Gobierno a que no haya despidos en base a lo que usted me está definiendo como interés general? ¿Puede obligar a que no haya despidos, a que no se cierren oficinas, incluso a que no se diluya o no desaparezca la marca del Sabadell? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es una valoración evidentemente muy aterrizada y en línea con lo que nos permite y nos habilita la ley, siendo siempre proporcionales en las condiciones si es que se imponen para proteger estos intereses generales. Otro de ellos, por ejemplo, es la cohesión territorial. Estamos hablando de un banco, el Banco Sabadell, con una implantación muy importante en Cataluña, pero no solo en Cataluña, también en Comunidad Valenciana o en Baleares, ¿no?, entre otras. Entonces, de nuevo, estamos siguiendo paso a paso la habilitación que nos da la ley para mirar estas condiciones, estas razones de interés general que no quedan cubiertas en el procedimiento, puesto que las entidades, las instituciones que han mirado esta operación hasta ahora, cada una lo ha hecho en el ámbito de sus competencias. Banco Central Europeo mira el impacto en estabilidad financiera o en riesgo sistémico y la Comisión Nacional de Mercados y Competencia lo que mira es el impacto en materia de competencia. Ahora la ley también recogió que el Gobierno tiene que velar por cuestiones más amplias de interés general y eso es lo que estamos haciendo. ¿Y contempla también el Gobierno la variable política? La variable económica es evidente, es de lo que estamos hablando, pero es verdad que en Cataluña se han pronunciado administraciones, instituciones en contra de esta OPA. ¿La variable política tiene algún papel, alguna relevancia? Bueno, de nuevo, aquí lo que nos centramos son en razones de interés general. Esas razones de interés general, muchas de ellas ya han sido, o algunos de los agentes sociales de la economía catalana, valenciana también, ya han señalado algunos elementos de preocupación para ellos. Tenemos organizaciones de empresarios, tenemos también a los propios sindicatos y ellos apuntan en algunas de estas direcciones. El resultado también que hemos visto de la consulta pública que hemos hecho apunta también en esta dirección, que existen razones de interés general que
pueden verse potencialmente afectadas. Hemos hablado de la protección del empleo, pero hemos hablado también, como decía, de la cohesión territorial. Imagínese la importancia que tuvo la presencia de bancos como Sabadell o incluso nuestras cajas o cooperativas en el momento del COVID. La presencia de este tipo de bancos, que no son bancos, diríamos, centralizados o bancos grandes en este caso, sino bancos aterrizados en el territorio, para, a través de su mejor conocimiento del cliente, de la mejor valoración del riesgo que tiene gracias a esa experiencia previa, ser capaces de mantener ese flujo de crédito, esa línea de supervivencia para muchas empresas que han sobrevivido gracias precisamente a esta presencia sobre el terreno de nuestras entidades regionales. En la configuración del sistema financiero, la diversificación es desde luego un activo. Tener bancos grandes, pero también tener bancos medianos, bancos pequeños que estén más aterrizados a lo largo del territorio, y en ese sentido, por lo tanto, yo creo que es útil que cada uno mire en el marco de sus competencias. Nosotros ahora tenemos que mirar y velar por ese interés general. ¿Ha hablado con los presidentes del BBVA y del Sabadell para comunicar la decisión de elevarlo al Consejo de Ministros? Sí, hablé con ellos ayer. ¿Y la respuesta? Bueno, me agradecieron la llamada y la información. Y ya está. Sí, bueno, entiendo que uno estaría más de acuerdo que otro. Bueno, no entramos a discutir el fondo, hemos hablado en muchas ocasiones. Lo que sí creo es que nos sorprendió. ¿No sorprendió? No, yo creo que además tampoco creo que hubiera sorprendido a nadie. Llevamos muchos meses anticipando, ¿no?, nuestra preocupación en base a distintas motivaciones. Una de ellas era la competencia. Tenemos ahí el expediente que ha realizado la propia CNMC, por primera vez en una operación del sector financiero llevando este expediente a esta segunda fase, es decir, autorizándolo con esas condiciones que ha puesto sobre la mesa, y además ahora tenemos el resto de condiciones que nos preocupaban o cuyo impacto potencial nos preocupaba, ¿no? Hemos señalado cohesión territorial, inclusión financiera, protección del empleo. Ahí es donde vamos a centrar nuestro análisis. ¿Puede haber conflicto con Bruselas después del pronunciamiento de Bruselas sobre la OPA? Bueno, yo espero que no haya ningún tipo de conflicto. Nosotros, como he dicho, en el marco legal estamos siendo muy respetuosos con nuestro marco doméstico, siguiendo los procedimientos, respetando los plazos, y por lo tanto yo creo que no debería de haber ningún tipo de conflicto, porque además pienso que nuestra normativa doméstica está perfectamente alineada con los objetivos y con la normativa europea. ¿Les ha sorprendido esta reacción de Bruselas? Si está alineada a sus objetivos con la normativa europea, si en principio no tiene que haber ningún problema, ¿les ha sorprendido? Bueno, yo creo de nuevo que tenemos que diferenciar dos ámbitos importantes. El ámbito legal, donde nosotros estamos siendo escrupulosos, como no puede ser de otra manera, y garantistas con el procedimiento y con nuestra normativa. Y luego podemos entrar a una discusión del fondo, del contenido, de cómo creemos que tenemos que ir avanzando hacia esa unión bancaria, hacia la consolidación de nuestro sistema financiero. Y como le decía, cómo tiene que quedar, ¿no? Cómo queremos que quede en el futuro el sistema financiero para poder competir a nivel internacional, pero también para poder conservar y preservar estos objetivos de política económica tan importantes como que el crédito siga fluyendo a nuestras pymes, particularmente de manera generalizada en todo el territorio, que seamos capaces de proteger el empleo, porque no solo es proteger el empleo de aquellas oficinas que no se cierren, sino que la presencia también territorial de estas entidades protege la actividad económica de la zona y por lo tanto protege también el desarrollo económico y el empleo en aquellas comarcas, en aquellos municipios donde se mantienen. Hay algún dato que yo creo que es importante o evidencia en todo el proceso de consolidación del sector financiero de los últimos años, de la última década. Cuando miramos, sobre todo a nivel rural, cuáles son las entidades que se mantienen como último banco en los pueblos donde va cerrando, diríamos, cada una de las instituciones, no solo las entidades financieras, pues normalmente aquellas entidades que se quedan son aquellas que estamos hablando de cooperativas, cajas o pequeños bancos regionales que tienen pues un mayor acercamiento a la región, una mayor vinculación y otros objetivos, un objetivo de cooperativa, un objetivo social que les permite tomar este tipo de decisiones donde a lo mejor la estricta rentabilidad, el criterio estricto de rentabilidad no sea el único que hay sobre la mesa. Un ejemplo claro, por salirnos del territorio que estamos hablando, sería el caso de Abanca en Galicia, ¿no? Yo creo que esto, de nuevo, configura un contexto en el cual tenemos que aterrizar este tipo de criterios de interés general para tomar una decisión en cuanto a posibles condiciones adicionales que se puedan establecer, porque queremos proteger ese interés general. Yo creo que es fácil de entender. ¿Y cree que esto Bruselas lo entiende? Yo no sé si a Bruselas le corresponde pronunciarse sobre la OPA. Bueno, yo creo que la pronunciación de Bruselas, y así la entendemos nosotros, tiene que venir con respecto al alineamiento de nuestra normativa con la normativa europea.
como decía, nosotros estamos siguiendo, por supuesto, al pie de la letra lo que establece nuestra normativa en plazos y procedimientos, y luego Bruselas, esa interpretación, esa protección, es el garante, ¿no?, de la protección de los tratados, pues tiene que ver hasta qué punto la normativa nacional de España, pero el resto de Estados miembros, está alineada con la normativa europea. De nuevo, nosotros creemos que nuestra normativa, que ya se ha puesto a prueba, por ejemplo, en el caso de otra fusión, era de otro sector, pero ya se puso a prueba esta intervención en tercera fase del Gobierno, está perfectamente alineada con la normativa europea. ¿Qué tiempos se abren ahora, ministro? Pues para la intervención del Gobierno en esta tercera fase del Consejo de Ministros tenemos 30 días naturales. Es decir, que está además muy acotado el espacio, por lo tanto no genera incertidumbre con respecto a plazos. No se puede dilatar. No. Está tasado 30 días. Exacto. Cuando el BBVA presentó la OPA, usted dijo que la suma con el Sabadell podía tener efectos lesivos sobre la competencia. ¿Cree que las medidas que ha impuesto la Comisión de Competencia son suficientes para evitar esos efectos lesivos? Bueno, aquí es importante, por mi parte, si me permite también, el respeto institucional. A la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, a la CNMC, le corresponde hacer esta valoración. Nosotros hemos sido muy respetuosos con los tiempos y, por lo tanto, también lo seremos con las conclusiones que ha puesto sobre la mesa la propia CNMC, y como decía, es el primer caso, la primera fusión en la cual se ponen estas condiciones, y además es interesante para mí porque la CNMC, en este caso acordado o preacordado también con el propio BBVA, ha puesto condiciones que van más allá de la competencia. Ha puesto condiciones relativas también, por ejemplo, a la inclusión financiera o al cierre de oficinas. Esto quiere decir que entre todos tenemos, yo creo que una visión compartida de que hay elementos que son de interés general, razones de interés general que tienen que ver con algo más que la estabilidad financiera o el impacto en competencia, y que por lo tanto requieren que alguien se encargue y se ocupe de velar por ellos, y en este caso, tal y como prevé la norma, es del Gobierno. Había otra cosa inédita en esta OPA, que ustedes lanzaron una consulta pública, el Gobierno lanzó una consulta pública para recabar opiniones sobre la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Es la primera vez que se usaba este mecanismo, que evidentemente para una operación empresarial que se puede usar, pero no se había hecho nunca. ¿Cuánta gente ha participado y qué les han dicho? Bueno, aquí es importante también contextualizar. Ese tipo de mecanismos, como bien dices, se utilizan en numerosos casos. Por ejemplo, cuando se lanza una convocatoria pública sobre un proyecto estratégico, cuando se delimitan los trazados de las carreteras, por ejemplo, hay muchas circunstancias donde se recurre a este mecanismo. Para nosotros era importante la información cualitativa que obtuviéramos, que queríamos obtener de esta consulta, para ver efectivamente el pulso de la ciudadanía, si existían también motivos de interés general que pudiéramos captar en esta consulta, y en ese sentido yo creo que lo importante no es cuánta gente participa, porque en este caso no había un censo previo de cuántos tenían o debían participar, sino qué información obtenemos, y en este caso, como decía, la información que hemos obtenido apunta a la existencia de impacto potencial en razones de interés general, en línea con lo que nosotros habíamos venido anticipando, y por lo tanto es el elemento, yo creo que ha sido un elemento útil también para nosotros. ¿Les anima a utilizarlo para otra operación empresarial o económica después de la experiencia? Bueno, yo la verdad es que sí, diría que sí, que para mí esto podría encajarse como una buena práctica. Es un elemento adicional que en este caso yo creo que ha sido efectivamente una primera vez que probablemente pueda repetirse, ¿por qué no? Me quedan dos cosas que le quiero preguntar todavía sobre la OPA. La primera, en esta operación, en las decisiones que está tomando el Gobierno, no está solo el Ministerio de Economía, participan otros ministerios. Sí, tal y como prevé la normativa, nosotros lanzamos también una consulta a todos los ministerios de contenido económico, los que participan en la comisión delegada, para ver si ellos veían razones para elevar esta operación al Consejo de Ministros, y 5 de ellos así lo dijeron: el Ministerio de Industria, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Seguridad Social, el Ministerio de Derechos Sociales y me estoy dejando uno. Y el Ministerio de Reto Demográfico, es decir, Transición Ecológica y Reto Demográfico. Por lo tanto, estas aportaciones nos ayudan, nos confirman también nuestro análisis interno de proceder ahora, en el plazo que teníamos, esos 15 días, a elevar esta operación al Consejo de Ministros. Y ministro, como le preguntaba antes también por la derivada política de la OPA, Junts nunca le ha puesto como condición la intervención del Gobierno en ninguna de las negociaciones que se mantiene con el partido de Carles Puigdemont. ¿Nunca ha puesto la intervención del Gobierno como una condición en estas negociaciones? No. Así de claro. Uh-huh. Muy bien. ¿Va a haber acuerdo, y cambiando ahora ya así de asunto, vamos con los aranceles, ¿va a haber acuerdo con Estados Unidos para evitar la imposición de los aranceles?
Si es posible vaticinar algo cuando uno negocia con Donald Trump. Bueno, no están siendo, como ya estamos viendo, unas negociaciones sencillas, pero sí que es cierto que desde el punto de vista de la Unión Europea, en este caso liderados por la Comisión, que es la que tiene la competencia para negociar, delegada por parte de todos los Estados miembros, la mano tendida ha estado ahí desde el inicio, siendo conscientes además de que la situación actual no debería ser el punto de partida de la negociación, porque ahora mismo, pese a tener esta tregua de 90 días, hay aranceles que ya están impactando a nuestras empresas. Un 10% generalizado y además un 20%. Porque partíamos de un 4%. Claro, es que hay que recordar, hay que hacer un poco el histórico. Claro. Existieron primero, se introdujeron por parte de Estados Unidos un 25% a acero y aluminio, un 25% al sector del automóvil y luego un 20% generalizado. Lo que se ha hecho es poner una pausa de 90 días a 10 puntos de esos 20 generalizados, pero se mantienen otros 10 más el 25 del automóvil más el 25 del acero y el aluminio. Y nosotros lo que queremos es que no se instale esa situación actual como el punto de partida de la negociación. Claro, y si es posible, avanzar aún más en la integración. Somos conscientes de que esta relación Estados Unidos-Europa, es decir, esta relación transatlántica, es la relación comercial más importante del mundo. 4.600 millones de euros pasan día a día el Atlántico en transacciones. Por lo tanto, hay que proteger. Esto es un tesoro que tenemos que proteger. Queremos hacerlo y desde Europa, desde luego, mano tendida. Dicho esto, como decía, no podemos ser ingenuos en cuanto a la posición inicial negociadora, ni tampoco, en este caso, no utilizar los instrumentos y las herramientas que están a nuestra disposición para proteger a las industrias, a los consumidores y a los trabajadores europeos. De hecho, ya se puso sobre la mesa un primer paquete de aranceles de Europa a productos estadounidenses por valor o afectando en torno a 20.000 millones de exportaciones estadounidenses. Esto se ha quedado también en suspenso mientras negociamos, pero en paralelo seguimos trabajando con posibles respuestas si es que estas negociaciones no llegan a buen puerto. Pero ahora mismo con una prioridad muy clara, que es que estas negociaciones terminen en un acuerdo justo y equilibrado, que es lo que queremos. ¿Pero se puede negociar con alguien que va cambiando las reglas del juego constantemente? Es decir, que ahora aumento aranceles, ahora los rebajo, ahora doy una fecha tope, pero luego, venga, os doy un poco más de fecha tope. ¿Se puede negociar con alguien que al otro lado que es imprevisible? Bueno, yo creo que es importante aquí mantenernos por debajo de la fluctuación diaria, ¿no? Del ruido diario, y mantener una negociación con una visión de medio o largo plazo, porque los intereses, como decía, que hay de fondo son muy importantes. No sobrereaccionar en este caso y mantenernos como un socio. Nosotros, creo que eso tiene que estar muy claro, un socio estable, confiable y coherente en las negociaciones, no solo con a pesar de que el otro socio desprecia a este socio. Bueno, independientemente de lo que nos encontremos del otro lado de la mesa, que yo creo que lo que estamos viendo en los últimos días son avances, es una actitud constructiva y estamos pudiendo empezar a avanzar en una negociación, no solo a nivel político, sino ya también a nivel técnico, definiendo las principales dimensiones y empezando a aterrizar y a dejar que, en este caso, que los técnicos trabajen. Bien, por lo que pudiera pasar al final de la negociación, el Gobierno está ya haciendo el cálculo de cómo puede afectar a empresas y a ciudadanos un aumento de los aranceles. Bueno, nosotros llevamos ya muchos meses haciendo este ejercicio preventivo y esperamos, diríamos, que no tengamos que llegar a ver un impacto en nuestra economía, pero este análisis preventivo nos llevó a apenas 12 horas después de que se anunciaran estos aranceles generalizados el día 2 de abril, si no recuerdo mal. Recordemos esta rueda de prensa del presidente norteamericano con la tabla, pues apenas 12 horas después el presidente del Gobierno ya estaba poniendo sobre la mesa un paquete de ayudas, de medidas para nuestras empresas y nuestros sectores afectados. Apenas 12 horas después fuimos los primeros que reaccionaron, y medidas que además responden, y lo hemos visto en las encuestas que hemos hecho en nuestras empresas exportadoras, a las dos principales dimensiones que nos piden ahora mismo. Es un elemento de financiación que les ayude a cubrir huecos, por ejemplo, por caída de pedidos o por reducción o por problemas, por ejemplo, en el transporte marítimo, cualquiera que sea la casuística que puedan tener, y luego que les ayudemos con información económica, con acceso a mercados alternativos, con también establecimiento más asentado en el mercado norteamericano, y esto lo estamos haciendo a través de nuestro Instituto de Comercio Exterior, a través de ICEX. Y además, y esto es un encargo importante que me dio el presidente del Gobierno en este caso, lo estamos intentando hacer de manera coordinada y colaborando con todo el mundo. Colaborando con los agentes sociales, colaborando con los sectores afectados, pero también
con todos los partidos políticos, con los grupos parlamentarios y también con las comunidades autónomas. Yo creo que ese es el esfuerzo conjunto del cual se están derivando actuaciones que en este caso están ayudando por ahora a tener ese marco preventivo y siempre sabiendo que este marco puede ir evolucionando, ¿no?, en los siguientes meses, porque como bien decía, la incertidumbre es enorme. Mira, usted de la relación con otros partidos, con comunidades autónomas, con otras administraciones. Ministro, ¿qué pasó con el Partido Popular? Porque parecía que iban bien encaminadas las conversaciones, además usted intentaba aislarlas del ruido, recuerdo declaraciones suyas en este sentido, esas negociaciones para las medidas antiaranceles. ¿Qué pasó al final? ¿Que eso encalló? Bueno, hay un dicho en inglés que es que dos no bailan si uno no quiere, ¿no? O que hacen falta dos para bailar un tango. Y yo, desafortunadamente, a última hora lo que tuvimos es una salida de esta negociación por parte del Partido Popular. Podemos entrar en los detalles del porqué, pero yo creo que... Pero al principio sí querían bailar el tango. Bueno, nosotros entramos yo creo que con una actitud muy, muy constructiva, que yo vi también por parte, en este caso, del señor Bravo, del Partido Popular, donde empezamos y discutimos tanto el Real Decreto Ley inicial de medidas como el acuerdo de Consejo de Ministros que detallaba algunas de esas medidas, como son los avales ICO. Además, ellos nos pidieron cosas, por ejemplo, como la involucración de las comunidades autónomas, la elaboración de este plan de ICEX de acompañamiento en la internacionalización se ha hecho en el marco de una conferencia sectorial con las comunidades autónomas, la mayoría de ellas, como bien sabe, en este caso gobernadas por el Partido Popular. Es decir, nosotros hemos ido cumpliendo todo lo que hemos ido hablando. Lo que en este caso hizo el Partido Popular es ir moviendo la portería o el marco de negociación, llegando a un punto al final en el cual pues a mí se me puso un documento para firmar, donde el primer punto era la extensión de la vida útil de las centrales nucleares, ¿no? Entonces, yo creo que en ese punto ya queda claro que ya no hay una voluntad de negociar las medidas de apoyo en el marco del conflicto arancelario, sino que estamos en otro marco político, que es totalmente loable, pero ellos tendrán que justificar por qué no apoyaron. Recordemos, y esto es importante, cuál fue el resultado de esa votación del Real Decreto Ley, donde todos los partidos, con excepción de dos, que fueron Vox y Partido Popular, o apoyaron o se abstuvieron. De hecho, solo un único partido se abstuvo, en este caso Podemos. El resto de partidos apoyaron este Real Decreto Ley. Yo creo que queda claro en este caso la voluntad de negociación y la voluntad de llegar a acuerdos, pero nuestra mano sigue tendida para, como decía, las medidas que puedan venir en un futuro, si es que no llegamos a un acuerdo, no llegamos a una negociación con un final feliz, en este caso de un acuerdo justo y equilibrado. Déjeme que le pregunte por el apagón, porque hoy se cumple un mes del gran apagón que dejó a oscuras media España durante varias horas. Todavía no sabemos las causas concretas de qué lo causaron. Han pasado ya 30 días. A partir de aquí, ¿qué va a hacer el Gobierno o en qué está trabajando el Gobierno? Bueno, nosotros, como ya ha dicho en numerosas ocasiones la vicepresidenta tercera, lo que estamos ahora es con un objetivo primordial, que es seguir analizando todo lo que ocurrió durante esos minutos, durante esas horas, para tener un análisis robusto, certero, aterrizado de cuáles fueron las causas y, por lo tanto, a partir de ahí tomar las medidas y tener las conclusiones adecuadas, ¿no?, para que esto evidentemente no se vuelva a producir. Yo creo que eso es la actuación y la ocupación principal y primordial a estas alturas. Desde el punto de vista del ministro de Economía, lo que hicimos en este caso fue un análisis pormenorizado e inmediato de cuáles estaban siendo los impactos, ¿no?, los efectos en el ámbito económico y cómo estaban funcionando los distintos sistemas, en este caso en coordinación, por ejemplo, con el Banco de España para ver cómo funcionaban los sistemas de pagos, en coordinación con la CNMV para ver cómo funcionaban nuestros mercados. Y hay que decir que todos los sistemas funcionaron de manera, yo creo que muy resiliente, funcionaron bien, con excepción evidentemente de la posibilidad de pagar en aquellos comercios donde se le había ido la batería, ¿no?, a las terminales de pago al no tener luz. A partir de ahí, valoración del impacto, que en este caso fue muy reducido, apenas significativo. Nuestra última valoración estaba en torno a los 200 millones. ¿Por qué? Gracias, y esto es importante, a la rápida recuperación que tuvimos en apenas unas horas del suministro eléctrico. Esto hizo que, si bien pudimos ver una caída en la actividad comercial ese mismo día de en torno al 50%, hubo un rebote
a partir del siguiente día, el martes y miércoles, que hizo que se compensara este efecto y de ahí la importancia, ¿no?, de esa resistencia y de esa capacidad de retomar el pulso tan rápido. Ministro, como miembro del Ejecutivo, déjeme que le haga una última pregunta más de calado político. Vivimos inmersos, la actualidad informativa está inmersa en casos judiciales que afectan al gobierno, al presidente del gobierno, filtraciones, presuntas filtraciones. Ayer o antes de ayer se hablaba desde el PSOE de cacería. ¿Usted avala esta sensación de cacería? Bueno, a mí, de nuevo, si me permite llevármelo a mi terreno, yo lo que veo es que se pierde espacio para hablar de temas que de verdad importan a los ciudadanos. Se está llenando la conversación pública de temas de ruido, en este caso, que hace que perdamos la capacidad de hablar de actuación de gobierno, en este caso, de la situación económica, de los problemas del día a día de los ciudadanos, y esto está pasando en el Congreso. Por lo menos desde que yo estoy allí, que llevo ya 1 año y 5 meses prácticamente, como les decía, no se habla de economía en el Congreso. Y esto yo creo que es un déficit para los ciudadanos, porque desde luego si hablamos de control democrático del gobierno y de la actuación del gobierno, la actuación principal, y así lo vemos, la preocupación de los ciudadanos siempre tiene en mente pues todos los temas de origen económico, y ahí tendríamos que tener esta conversación, tanto en el Congreso como en el Senado, por supuesto. Usted estuvo aquí poco tiempo después de ser nombrado, pero ya había pasado un tiempo. Usted dijo, a mí todavía no me han hecho ninguna pregunta, el Partido Popular no me pregunta en el Congreso por cuestiones económicas. ¿Le pregunta ya más el Partido Popular por cuestiones económicas? Seguimos en la misma dinámica. O sea, usted los miércoles en la sesión de control... Hoy hay sesión de control. Pues, usted no tiene pregunta hoy. No. Muchísimas gracias. No hay más preguntas. No hay más preguntas, señoría. Ministro, muchísimas gracias. Un abrazo. Abierto, Ignasi Guardans, Javier Aroca, Berna González Harbour, inéditos, salvo para hablar del Betis en el caso de Aroca, inéditos pero prestando atención a lo que contaba Carlos Cuelpo, ministro de Economía, en este arranque del Abierto. Y sí me quiero detener un momento, que luego tenemos otros temas de actualidad para comentar, pero sí me quiero detener un momento en la OPA del BBVA al Sabadell, con esa maniobra del Ministerio de Economía que nos explicaba aquí con detalle el ministro, de elevarla a Consejo de Ministros para ver cuáles tienen que ser las condiciones para que esta OPA siga para adelante. Recordemos que el gobierno no tiene capacidad de vetar la OPA, pero sí tiene la capacidad de poner unas condiciones que la hagan más complicada, y parece, de las palabras del ministro se desprende, que va por ahí, sobre todo en defensa de ese interés general, que hablaba sobre todo de despidos, de implantación sobre el terreno, de dejar a los pueblos y a las zonas más aisladas sin terminales bancarias, y después, lo que hemos conocido de Bruselas, que también en una reacción yo creo que sorprendente, porque tan rápidamente no es habitual, pero que le dice al gobierno, cuidado, que aquí hay otros organismos, como puede ser competencia, que ya se han pronunciado y el gobierno poco puede hacer. Guardans. Bueno, porque a mí no me ha gustado mucho ese tono que ha tenido el ministro, de dar la sensación de que del interés general se ocupan ellos y Bruselas se ocupa de que las normas estén bien cumplidas, ¿no? No, esto no va así. Es decir, por supuesto que Bruselas también se ocupa de que lo que decida el gobierno y lo que se haga en España se haga de acuerdo con la norma. Eso, por supuesto. Pero el interés general no es un monopolio del gobierno. ¿Y por qué? Porque el interés general es evidente que se puede medir a distintos niveles. O sea, haciendo caricatura, pues empieza en un pueblo, casi en tu comunidad de vecinos empieza el interés general. Y luego se puede medir el interés general a nivel provincial, a nivel autonómico, a nivel del conjunto del Estado y, por supuesto, a nivel europeo. Y entonces, como en tantos otros ámbitos, le corresponde a la Comisión Europea tener esa visión del interés general en el conjunto europeo. ¿Qué significa el interés general europeo? Pues que necesitamos bancos grandes, que necesitamos bancos fuertes, que que Europa se está quedando muy pequeñita en este mundo en el que estamos, que podemos tener una crisis financiera muy pronto por culpa de las locuras que ocurren en la Casa Blanca, y hay muchos motivos para que la haya, y en función de lo que ocurra ahí, pues en función de la situación del capital en Europa, será una o será otra. Nuestra capacidad de reacción será otra. Y yo no digo que eso sea incompatible con la inclusión financiera y con la necesidad de que haya una oficina del Sabadell en cada pueblo o en cada pyme. Por supuesto que no, son cosas que hay que saber compatibilizar, y ahí es donde entra pues el equilibrio que tiene que tomar el gobierno en decisiones de hacer compatible intereses generales españoles y europeos
españoles y europeos con necesidades de las pymes en Alicante, los herederos de la banca Herrero, que también ahora es del Sabadell, y por tanto por eso también esto tiene intereses fuera de Cataluña, etcétera, etcétera. Y por tanto, cuidado con esta idea de que, bueno, los únicos que tenemos una visión política o de interés somos nosotros y los demás a callar. A partir de ahí, yo no tengo evidentemente toda la información y el gobierno pues tendrá que evaluar. Esa frase o ese concepto de la inclusión financiera, que se repite mucho, es verdad, pero eso se arregla con condiciones. Eso no es un tema de veto, eso es un tema de exigir. Sí, pero bueno, tampoco no puede vetar, insistimos, son las condiciones que puede plantear el gobierno. Claro, Ángel, no puede vetar, pero puede poner unas condiciones que sean tan inasumibles que sean equivalente al veto. Eso es lo que también hay que tener mucho cuidado, porque tú puedes empezar a pedir el oro y el moro de tal manera que sea absolutamente imposible o inejecutable esa OPA. Lo que hay que decir es que efectivamente bienvenidas sean las condiciones que protejan a las pymes, que protejan el impacto territorial, que protejan tantas cosas que ha comentado el ministro, pero cuidado con que el interés general, con la sensación de que los únicos que vamos a valorar el interés general somos nosotros, competencia, solo miro competencia, Europa solo se ocupa de las leyes y resulta que solo en el gobierno y el Consejo de Ministros se van a ocupar del interés general. Eso no es una frase que a mí me convence mucho. Bueno, lo que pasa es que la ley de competencia sí establece literalmente que es potestad del gobierno valorar, y cito literalmente entre comillas, podrá valorar las concentraciones económicas atendiendo al interés general, como algo diferente a la defensa de la competencia, ¿no? Y en esa ley se cita la seguridad nacional, defensa y otras cuestiones. Es decir, sí hay un margen que está en manos del gobierno y está sellado en la ley de la competencia para aludir a ese interés general. En ese sentido, bueno, cumple su papel al establecer esas condiciones y claro que debe ser absolutamente respetuoso con la legislación de la competencia, y así lo han dejado claro tanto Bruselas ayer, según emergió de algunas fuentes, como el BCE o el Banco de España o lógicamente la propia Comisión Nacional de la Competencia. Pero bueno, hay un margen y lo que ha quedado claro. Pero hay que definir qué es eso, ¿verdad? Hay que definir qué es ese concepto. Claro, hay que definirlo. Lo que ha quedado claro en esta entrevista es que el gobierno se va a emplear en extremar todo lo posible las condiciones en defensa de ese supuesto interés general, porque hay que ser claros, no quiere esta OPA. Aroca. Bueno, primero decir una cosa, y conocido al ministro, comprendo por qué le interesa tan poco a la oposición y a determinados medios de comunicación la economía. Yo creo que el ministro Cuerpo ha demostrado ser un hombre tranquilo, dialogante, dialéctico, y además muy contundente y muy profundo en sus afirmaciones, aunque puedan ser discutibles. Y un perfil así hoy día en la política y en los medios de comunicación nos interesa. Interesa el conflicto, interesa el fango y nos interesa el agua clara de la economía, que sin duda está inundando España y está siendo así reconocido por prácticamente todos los observadores internacionales que miran con atención y en algunos casos con entusiasmo la evolución de la economía en España. Por tanto, no me extraña que hoy se vaya sin agenda. O sea, no le van a preguntar nada, porque cada cosa que le pregunten va a tener un argumento que va a ser difícilmente compatible con la agenda de la oposición del Partido Popular y de la extrema derecha. Y después, hay una cosa que a mí se me ha interesado, aunque me ha faltado preguntárselo, ¿no? En el tema de la OPA habla de bancos regionales y de cohesión territorial como valores a defender. Entonces yo le preguntaría, ¿significa que una comunidad autónoma, pongamos que Andalucía, sin bancos regionales, sin una estructura financiera propia, está en peores condiciones de competir y por tanto padece una peor cohesión territorial que aquellas otras comunidades que la tienen? Bueno, es una pregunta que yo me hago, porque la verdad es que el papel del Partido Socialista en Andalucía, cuando se aniquilaron las cajas de ahorro de Andalucía, que podían haber convergido en una gran caja de ahorro, en una gran institución financiera, llamémosla como queramos, en Andalucía, aterrizada, como dice el ministro, en la realidad política, social, económica y de futuro de Andalucía, nos hubiera venido muy bien. Por cierto, y hablando de Europa, como ocurre en Alemania, en la Alemania federal, en donde hay instituciones financieras aterrizadas en cada uno de los Länder y que contribuyen al desarrollo endógeno, al desarrollo territorial, a la cohesión territorial. Eso fue anatema en España en mucho tiempo y en algunos territorios lo sufrimos, y por tanto quiero recordar cómo fue el papel del Partido Socialista en Andalucía, que fue poco brillante y poco visionario, porque hoy día seguramente con este ministro
y atendiendo sus razonamientos, seguramente Andalucía disfrutaría de algún tipo, no sé cuál, eso lo tienen que decir los expertos, de institución financiera que ayudase al desarrollo de Andalucía desde abajo. Pues aparco aquí la OPA, veremos hacia dónde va, porque nos quedan otros temas de actualidad más allá de la economía, y yo me sumo de todas formas, porque ahora vamos a entrar en algunos de los asuntos en los que yo me he estado resistiendo a entrar, pero que finalmente, como están copando todo el debate político, al final hay que hablar de ello, y al final lo que pasa es lo que nos decía el ministro, que de las cosas importantes y de lo que afecta a la gente cuesta muchísimo más hablar, y la prueba, y lo recargaba ahora Roca, es que hay sesión de control, la estamos viendo ahora en directo, no la hemos dado porque no está el presidente del gobierno, tampoco está el líder de la oposición, y el ministro de Economía hoy no tiene pregunta, como tampoco la tiene habitualmente en la sesión de control al gobierno. En el abierto, Ignasi Guardans, Javier Aroca y Berna González Harbour. Vamos a ir ahora con lo que está pasando en el Ministerio del Interior, que ayer se acabó traduciendo en una dimisión, la del secretario de Estado, Rafael Pérez, que ha sido la mano derecha del ministro Grande Marlaska desde que el PSOE accedió al gobierno en 2018. Bueno, pues ayer presentó su renuncia oficialmente, ese es el argumento que da él, por motivos personales, pero yo creo que no se puede obviar el contexto en el que se produce esta dimisión. Javier Bañuelos, buenos días. Buenos días, Ángeles. Porque al igual que Grande Marlaska, el secretario de Estado había pasado antes por otras crisis, han sido unas cuantas las que han afectado a este ministerio, pero ha ido aguantando hasta ahora. Se va después de que el presidente corrigiera, desautorizada de alguna manera, al ministro y al ministerio con el contrato de la compra de balas a Israel, en medio de varias polémicas con la UCO. Recordemos la filtración de los WhatsApps que se cruzaron el presidente del gobierno y José Luis Ábalos, los señalamientos que hizo algún miembro del gobierno a esta unidad, y en los últimos días esas conversaciones entre una militante del PSOE, un empresario y un comandante, con la supuesta intención de obtener información para desacreditar a la UCO y tumbar causas como el caso Koldo. Es decir, que, Bañuelos, hay un contexto muy amplio ante esta dimisión. Sí. Sin ninguna duda, Ángeles, el ministro Grande Marlaska y su mano derecha, Rafael Pérez, han pasado por todo tipo de crisis, desde la valla de Melilla, la dimisión de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, la batalla con el coronel Pérez de los Cobos, o también la polémica visita de Delcy Rodríguez. En fin, una larga lista y un profundo desgaste en estos 7 años juntos. Como bien apuntabas, Rafael Pérez alega motivos personales y familiares, eso dice la versión oficial, pero la realidad es que su salida no puede llegar en peor momento. Su dimisión coincide con este temporal que vive la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, una tensión que de hecho ha hecho mella en el desgaste personal de Rafael Pérez. Por ejemplo, Ángeles, cuando le preguntaron por la presunta implicación del excomandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, con la trama Koldo. Hay un comandante que está vinculado a la trama, pero que hay que opere, que haga usted la afirmación de hay una trama que operaba en el Ministerio del Interior, hay un largo recorrido. En todo caso, y respetando el informe de la UCO, tendrá que tener luego el recorrido judicial que corresponda. Bueno, Rafael Pérez, que incluso en el Senado tuvo que defenderse de su relación con el propio Koldo García. Sí pude tener contactos. Con Koldo nunca traté con él directamente la cuestión de la compra, porque además, aunque yo participaba obviamente de la declaración de emergencia que dio lugar a esos contratos, o incluso llegué a firmar alguno, yo nunca he estado sentado con Koldo hablando de contratos ni señalando a una empresa específica. Bueno, además su dimisión sin duda se ha visto salpicada por la polémica compra de munición a Israel que él mismo firmó, aunque desde el Ministerio del Interior mantienen que su salida es ajena a esta polémica con Israel. Lo cierto es que el número 2 de Marlaska llevaba meses sopesando su renuncia. De hecho, se le llegó a pedir en varias ocasiones al ministro, pero Fernando Grande Marlaska hasta ahora siempre había conseguido retenerle. Lo logró hasta ayer, que anunció su dimisión después de 5 años en el cargo. Maño, gracias. Un abrazo. Ese amplio contexto que hay en torno a la dimisión del secretario de Estado del Ministerio del Interior, está también esa conversación que les decía que lleva un par de días publicando El Confidencial. No habíamos entrado, al menos aquí en el abierto, hasta ahora, porque la verdad es que hace falta un croquis y un esquema para entender exactamente en qué consiste, pero el caso es que hay una mujer, exconcejal del Partido Socialista, que le pide a un empresario que está imputado en la trama de hidrocarburos que le pase
información con la que dañar a un cargo de la UCO, y a cambio ella, parece, según estas conversaciones, se ofrece a mediar con la Fiscalía y con otras instituciones. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días, Ángels. A ver, el PSOE dice que esta mujer no actúa en nombre del Partido Socialista ni por orden del Partido Socialista, pero lo cierto es que ella hace en estas conversaciones esta serie de ofrecimientos para los que, de cumplirse, necesitaría evidentemente de importantes conexiones en el gobierno, porque ella ofrece algo que ella sola no puede conseguir, es decir, que necesita que desde el gobierno cumplan con lo que ella pone sobre la mesa en estas conversaciones. Así que la pregunta, Campos, es entre lo que se dice en esa conversación que hemos conocido estos días y lo que luego ha ido pasando, ¿se ha cumplido algo de eso que ella promete o que cree que puede ayudar? ¿Ha pasado alguna cosa? Porque lo que sabemos es que la grabación, y esto lo supimos ayer, la grabación está incompleta y los participantes, algunos de estos participantes, dicen que es una conversación sacada de contexto. Nada, no se ha cumplido nada. La reunión con el empresario Alejandro Hamlin fue en febrero y no ha obtenido beneficio alguno. La Fiscalía y la Abogacía del Estado le piden hoy en el juicio por hidrocarburos la máxima pena posible, más de 50 años de cárcel. Y respecto a la publicación del Mundo, Leire Díez, con quien acabamos de hablar, afirma la SER que efectivamente se reunió con el comandante Rubén Villalba, mencionado en esa publicación, que lo hizo en 2 ocasiones, entre las fechas de febrero y marzo de este mismo año. Niega que fuera por orden del Partido Socialista, ni que realizara ningún tipo de ofrecimiento formal por parte de nadie. Niega que sea fontanera del partido y sostiene que lo único que hace, ella es periodista, afirma que es periodista, que está preparando un libro sobre corrupción y que si en algunas ocasiones se sobrepasa a la hora de realizar determinados ofrecimientos, lo hace a modo de, para intentar seducir a las personas con las que se entrevista para tirarles de la lengua. Respecto a la reunión de la que hablabas, Ángels, los 53 minutos que conocemos de la grabación y a los que ha accedido la SER efectivamente no están completos, tal y como se desprende del principio del audio. La reunión ha comenzado mucho antes y ha sido omitida esa información por quien haya grabado y filtrado el contenido. Según uno de los intervinientes en la reunión, el abogado Jacobo Teijelo, es el propio acusado Alejandro Hamlin quien al principio, en esa parte no grabada, dice: tengo comprado al jefe de la UCO, Antonio Balas. De ahí que después se ha interrogado por este teniente coronel en concreto. Según Teijelo, es Hamlin, acusado en la causa de hidrocarburos, quien se pone en contacto con él, que es un abogado experto en buscar nulidades en procedimientos, denunciando persecución policial y asegurando que dispone de pruebas contra Balas y la UCO con las que poder tumbar la causa. La reunión se alarga y Teijelo hace pasar a su cliente Pere Dolcet y a Leire Díez, con quienes tenía otra cita pendiente, y es ahí cuando comienza la grabación. Leire Díez propone posibles pactos con la Fiscalía, con la Abogacía del Estado, pero, como decíamos al principio, parece un brindis al sol porque a día de hoy no se ha traducido en nada positivo para el propio Hamlin. Leire Díez es militante del PSOE, fue directiva de Correos y, según el Partido Socialista, no es su fontanera, no le une ningún vínculo contractual con esta mujer que dice ser periodista. Campos, gracias. A ti, buenos días. Expliquemos lo que es un fontanero en un partido o en una institución, porque a ver si los oyentes van a acabar pensando que es quien arregla los grifos. Se denomina fontanero, que de hecho es como, ya le denominan, el medio que hace esta publicación y los medios que replican esta publicación, ya hablan de ella como la fontanera. Eso sería atribuir un trabajo que de momento el Partido Socialista niega. Un fontanero es el que hace, vamos a decir, encargos a la sombra, son aquellos personajes que tienen una labor muy destacada y muy importante en el seno de los partidos o de las instituciones, pero que no son conocidos públicamente, es decir, que trabajan siempre a la sombra, que no quiere decir que trabajen de manera ilegal, ni que hagan ilegalidades, sino que tienen un trabajo pues menos lustroso, menos vistoso que aquellos que hacen el trabajo a la luz con focos y con luces y taquígrafos. Eso es lo que es un fontanero. Se le atribuye a esta mujer el papel de fontanera de Moncloa, así se le llama en los medios de comunicación que están replicando esto. El Partido Socialista lo niega que todos esos ofrecimientos que ella hace en esta conversación, que como nos decía Campos está incompleta, sean por encargo o del Gobierno o del Partido Socialista, pero como hace siempre el Partido Popular, que es dar por buena y por válida toda la información que se publica en determinados medios, pues bueno, el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ya habla de mafia. Esto es mafia, pero mafia pura, practicada en la sede de un partido político que es el partido del gobierno.
El Partido Popular, que recordemos, ha tenido que responder por el funcionamiento de la llamada Policía Patriótica, que desde la sede del Gobierno, desde la sede del Ministerio del Interior, investigó a políticos y a adversarios. Bueno, dicho esto, el contexto, Berna, es que se produce la dimisión del número 2 del Ministerio del Interior en medio de todo esto, en medio de estas y otras críticas a la UCO, y aquí lo habíamos hablado, yo recuerdo que ese día estaba también Guardans, que fue el día que conocimos esos WhatsApps que se cruzaron el presidente del Gobierno y José Luis Ábalos, y en medio de todo esto, estas filtraciones que conocemos ahora. Sí, bueno, evidentemente Feijóo no solo se equivoca, sino que falsea, porque esa reunión no se produjo en la sede de ningún partido y menos el del Gobierno, ¿no? Es en otro lugar. Y además también dice que esto no tiene precedentes cuando, en fin, anoche han detenido por otra causa al señor que era número 2, al secretario de Estado, Jorge Fernández Díaz, con que Rajoy. está procesado por la Kitchen, es decir, por buscar las basuras que podía esconder Bárcenas. En fin, precedentes hay muchísimos, si es que hay algo. Pero la verdad es que esto tiene un aspecto nefasto y creo que el Partido Socialista tiene que explicar mucho mejor quién era esta mujer. Militante socialista, vale, lo era. Pero no solo era militante socialista, era una mujer que tuvo 2 cargos importantes en empresas públicas durante los gobiernos socialistas hasta 2024, en la empresa del uranio y en Correos, en directora de Filatelia y Relaciones Institucionales. Entonces, bueno, esta mujer evidentemente había crecido en el seno del PSOE, del sanchismo, o sea, fue impulsora de la candidatura de Pedro Sánchez desde un principio y había medrado, había crecido desde una concejalía en Vega de Pas, que es como, yo que soy de Cantabria, ya sabéis que Vega de Pas, bueno, tierra adentro y tampoco es el ayuntamiento más importante de Cantabria. Y ha crecido hasta directora de Relaciones Institucionales de Correos hace un año, ¿no? Entonces, bueno, el PSOE creo que nos tiene que explicar mucho mejor por qué creció esta persona y qué estaba haciendo esta persona. Vamos a confiar en lo que dicen de que no estaba representando al Partido Socialista. Y desde luego los medios que están informando sobre ello hablan de fontanera, pero no prueban en ningún momento. No hay ninguna fuente, hasta donde yo he leído, que asevere desde dentro, pues sí, ella estaba representando a Santos Cerdán o lo que sea, sino que le atribuyen ese asunto. Pero con todas las cautelas tiene un aspecto nefasto. Hemos conocido en este país muchas veces funcionamiento de cloacas, por desgracia, y creo que nos tienen que aclarar muchas cosas. Acabamos de vivir, si no me equivoco, la primera dimisión dentro del gobierno socialista en este contexto en que se va haciendo putrefacto, muchas veces con informaciones falsas y demás, pero informaciones reales que avanzan también en los juzgados. Entonces, bueno, yo creo que nos deben una explicación. Aroca. Desde luego el Partido Socialista tiene que revisar sus normas de reclutamiento o de casting, como dicen los modernos, ¿no? Porque evidentemente surge cada individuo, en este caso una mujer, que desde luego dejan mucho fleco suelto y que inspiran desconfianza y por qué no decirlo, dudas, ¿no? Dudas, porque ante este tipo de personaje no sé cuánta contundencia hace falta para poder eliminarla del paraguas en el que uno está. O sea, yo estoy de acuerdo con Berna, esto huele muy mal y huele a tajea, como decía mi madre, o sea, hiede a cloaca. Y a cloaca con elementos que ya nos resultan muy familiares, ¿no? En determinadas conductas. Me llama mucho la atención las palabras de Feijóo hablando de mafia, no solamente por lo que ha dicho ante Berna sobre el número 2 del ministro Fernández, sino porque al propio ministro Fernández le pusieron micrófono en su despacho, ¿no? Y viene hablando de mafia y de líos dentro del Ministerio del Interior. Bueno, aparte de todo esto, a mí me gustaría saber el por qué César realmente el número 2 de Marlaska. Quizá la clave está en que lo sustituya, pero evidentemente puede haber muchas razones. Y las razones tampoco son convincentes, porque si es por el asunto del contrato de balas, de armas, ¿qué ocurre en ese ministerio? ¿Que el número 2 toma decisiones sin que lo sepa el número 1? Eso es una pregunta. La otra pregunta, porque también se ha hablado de la UCO, ¿significa que el Ministerio del Interior ha perdido el control vía su Dirección General de la Guardia Civil
Hay que recordar que la UCO, que es una policía judicial, está sometida, aparte de las directrices de la autoridad judicial, como ya recalcó el propio ministro Marlaska, está sometida al principio jerárquico, como todas las policías. Tiene un coronel al mando de la unidad y por encima de ese coronel hay otras instancias, incluido la Dirección General de la Guardia Civil. Por tanto, por favor, aclárennos qué está pasando, si es que está pasando algo en esa policía judicial, que no lo sé. Pero bueno, hay suficientemente datos y se están filtrando suficientes actuaciones como para pensar que probablemente haya elementos descontrolados dentro de esa unidad. Si es así y tiene algo que ver con la dimisión del secretario de Estado, también creo que nos merecemos. Y sería gravísimo que ante la falta de control del Ministerio del Interior haya pagado por ello el secretario de Estado. Yo no creo, y alguna experiencia tengo, que ningún secretario de Estado mande más que un ministro. Guardans. Bueno, todos los oyentes deben de saber que los que estamos aquí hablando, cuando vamos hablando apuntamos cosas, ¿no? Y yo tengo ante mis notas, mientras escuchaba la primera intervención y la primera explicación, la palabra descontrol. Me he escrito así muy grande la palabra descontrol. Porque efectivamente esto es lo que primero que genera esta sensación de lo que está ocurriendo en el Ministerio del Interior, una sensación de absoluto descontrol, de que no se sabe quién manda, de ante quién reporta, la sensación de que la UCO pues va por libre, ¿no? Y eso es muy difícil de entender, es muy difícil de entender y muy difícil de explicar. Ya sobre este tema, ya encima de la concejal con carné socialista sin ninguna duda, vamos, según todas las informaciones, aunque no tuviera un mandato expreso de estar amenazando a nadie, pero es evidente que tenía esa apariencia de mandato, ¿no? Y que nadie se la ha quitado. O sea que yo creo que lo habéis dicho muy claro los dos, yo tengo poco que añadir ahí. Esto huele muy mal y exige un nivel de responsabilidad y de explicación que está faltando. Pero nivel de explicación más allá, porque es que nos hemos quedado, que el gobierno simplemente dice esta mujer, Leire, no actúa en nombre del gobierno, pero no ha ido más allá de esto. Pero tampoco no sé si ellos dicen que no actúa en nombre del PSOE y en nombre del gobierno, ¿qué más puede aportar el Partido Socialista? Bueno, explicarnos por qué medró esta mujer en el seno de sus filas, por qué llegó a estos puestos, por qué dejó esos puestos. Yo quisiera saber que desde 2024 qué pasó. ¿Acaso fue que empezó la causa de Koldo y Ábalos? Yo quiero saber todo eso. Y luego la conversación en sí, entiendo que falta contexto, que faltan cosas, pero es muy clara esta mujer pidiendo datos sobre hoy avanza el Confidencial, sobre un fiscal anticorrupción, el que ha llevado el caso del 3%, también ayer sobre el comandante bajo cuya ala están todos esos casos de Sánchez, de Begoña, Gómez, etcétera, etcétera. Entonces, añadido ciertamente a esa acusación que se hizo hace unos días por la custodia de los WhatsApps que afectan a Pedro Sánchez y Ábalos, se está notando ahí una cosa muy pútrida, ¿no? Y unido al propio discurso de Pedro Sánchez, que desde su reflexión ha salido hablando del fango, ha salido hablando de una persecución judicial, que ciertamente la hay. Es decir, vemos que el caso de Fernando Peinado, el caso de Begoña Gómez, que igual va a ser el caso Fernando Peinado, pero quiero decir, ciertamente este gobierno tiene enemigos en la justicia, claro que sí, pero claro, ver en carne cruda, con esta crudeza y ese olor a putrefacción, todas esas aseveraciones, todas esas inquisiciones, que por cierto el empresario que parece que les ha ofrecido carnaza, no tenía nada y no ha dado nada y esto no ha llegado a nada. Pero en fin... pero tampoco se han cumplido los ofrecimientos que hacía ella. Tampoco... Si además el ofrecimiento era sentarse con... Yo es que a la filtración que se ha conocido de estas conversaciones, yo no le doy tantísima importancia como se le está dando. Entre otras cosas, porque, vamos a ver, yo escuché en directo ayer al abogado Jacobo Trijuelo y dijo una cosa que a mí me parece suficientemente grave y además señalando a los protagonistas, concretamente al periódico que ha destapado todo esto, le decía, pongan ustedes la cinta completa, porque es que si no estamos trabajando sobre una cinta manipulada. Y ni un periodista, ni un político, ni siquiera un modesto observador político debería de pronunciarse cuando a sabiendas la cinta no contempla toda la conversación.
Aunque la parte que no conozcamos de la cinta sea irrelevante. Pero díganos ustedes toda la conversación y entonces opinamos. Bueno, pero lo que se oye ya es muy chusco, claro muy que sí, chusco, pero el contexto en toda conversación, sea política o sea de amor, es muy importante. Si tú una parte de la conversación le quitas el contexto, puede variar sustancialmente de lo que se dice. Pero dicho esto, yo no apunto tanto al gobierno, al PSOE. El PSOE ha dicho, mire usted, esta señora no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, vamos a ver, se seguirá viendo. Yo voy a otro tema mayor. Y ahí donde le doy importancia a la cinta. Lo que demuestra la cinta, en mi opinión, aún incompleta, es la existencia de cloacas del Estado. Y las cloacas del Estado no tienen por qué ser necesariamente de un partido, pueden ser del Estado profundo. Y por eso yo estoy más preocupado por la dimisión del secretario de Estado que no por la existencia de esas cintas. ¿Por qué digo esto? Porque si el secretario de Estado dimite, antes ha martillado en este sentido también Guardans, Ignasi, insiste en que es que hay un cierto descontrol dentro del ministerio. Y hay elementos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sean de la unidad que sea, que están actuando sin respetar el principio fundamental de toda policía, que es el principio jerárquico. Es decir, si están actuando de por libre y en una determinada actitud que nada tiene que ver con su función policial, sino que está actuando en el ámbito de la política, entonces esto es gravísimo, cuidado. No, hay que tentarse la ropa, porque no estamos hablando ya de una militante más o menos mostrenca o no mostrenca que está por ahí haciendo cosas. No, estamos hablando de un mecanismo que está funcionando, porque estoy de acuerdo en una palabra que se ha dicho al principio de este programa, cacería. Está viendo cacerías, terminando en ese, aunque me cueste pronunciarla, en este país. Ignacio. Sí, lo que quiero decir, yo no, por supuesto que no niego, porque es evidente que hay cacería, que hay mala fe, que hay manipulación por parte del Partido Popular, que además en cuanto tiene dos posibles versiones, una que venga de los poderes del Estado y de gente honrada, por decirlo así, y otra que venga de algún medio infame que se inventa que tiene lo estamos viendo en la Comisión Goldó con la fiesta en los paradores, por ejemplo. Claro, que se queda, eso es así, eso es absolutamente así. Pero mi pregunta es, ¿y ante eso el PSOE y el Gobierno qué hacen? Porque la política es percepción, esto no va de un proceso judicial, ya llegarán los procesos judiciales. Esto va de un juicio de la opinión pública, que nos guste o no, pues es como funciona y es el mundo en el que estamos en el año 25, ¿no? Y ya desde hace unos cuantos. Y por tanto, si tú tienes a alguien que tiene carnet del PSOE, que se dedica a ir por ahí a chantajear y a hacer cosas por el estilo, pues la tienes que desautorizar inmediatamente, probablemente expulsar del partido porque sus conductas son escandalosas, aclarar exactamente esa persona quién es y de dónde sale, poner sobre la mesa la información que tengas. Y en el caso del Ministerio del Interior, porque también, que no es PSOE, que es Estado, pero que desde el punto de vista de la opinión pública todo se mezcla, pues también explicar exactamente, oiga, ¿usted qué sabe de lo que está haciendo la UCO? No, yo es que no sé nada. Bueno, pues si usted es el Ministerio del Interior o el Secretario de Estado y no sabe nada de lo que hace la UCO, tiene usted un problema. Es que tiene usted un problema muy grave, porque la UCO efectivamente tiene jerarquía. Y entonces una cosa es que cuando está actuando bajo mandato judicial, y eso lo hemos visto en algún caso del pasado, cuando está actuando bajo mandato judicial, pues responde ante el juez, y es ante el juez y no tiene por qué estar dando explicaciones a sus superiores, porque sus actuaciones están controladas por un juez y pronto por un fiscal instructor. Pero cuando no es así, como es el caso, pues responde ante su autoridad. Claro. Y su autoridad tiene que dar la cara y cesar a quien tenga que cesar. A eso me refiero, rendir cuentas. Claro, no, si es que estamos totalmente de acuerdo en esto. Es que hay un coronel al mando de la unidad. O sea, ¿qué dice ese coronel de lo que está pasando? Y ese coronel o responde ante el ministro, o responde ante el juez, o responde ante sí mismo. No hay más. O sea que usted obedece al juez, obedece al ministro o va por libre. No hay más. No hay más. En la UCO no hay más. Si me permites, Ángels, otra cosa. Hablando de la reacción insuficiente del PSOE, paralelamente hemos visto lo que ha tenido en Extremadura el presidente de la Diputación a partir de la imputación o del procesamiento por el caso del hermano del presidente, es decir, aforándose a última hora, quitando a 5 que había por encima de una forma absolutamente disparatada y indecorosa. Ayer lo decía el editorial del País o anteayer, es decir, me abono a esa cuestión del descontrol que está hablando Ignasi. O sea, un partido socialista que ves que un procesado o imputado, ahora técnicamente imputado, coge y se afora a última hora y a contrarreloj,
que está pasando esto de esta señora y no dan explicaciones. La sensación, Berna, la sensación es que ante esa cacería, que es como la denomina el Partido Socialista, ayer salió la portavoz, ante esa cacería de todo lo que hay, de todos los procesos que hay abiertos, de todas las investigaciones, de todas las filtraciones, que unas tendrán más fondo, otras no tienen ningún fondo, otras no irán a ningún sitio, pero sí es verdad, da la sensación que el Partido Socialista no tiene, más allá de la denuncia de la cacería, no hay una estrategia para hacer frente. Y las acciones que estamos viendo son de descontrol y de absurdo, y son muy disparatadas. No sé, un partido, aunque esté al frente de una institución que, como ha dicho Ignasi, es Estado, que es el Ministerio del Interior, que no es el partido, obviamente, es el Ministerio, pero sí tiene que tener elementos dentro de ese ministerio a sus órdenes, de los que son cargos políticos, no evidentemente, de los cargos policiales o los que tengan que ver con la permanencia del Estado, independientemente de quién gobierne, tiene que tener a gente afines con su ideario político. Pero claro, cuando tú tienes a hombres de confianza dentro del ministerio que no son de tu propio pensamiento ni de tu propio proyecto político, pues igual resulta que hay, digamos, distorsiones o disfunciones. Claro, si esto que está ocurriendo hoy, que no hemos enterado, resulta que se mantiene durante 7 años, porque antes se han relatado los problemas que ha tenido el Ministerio de Interior durante 7 años y hasta ahora no ha habido dimisiones y la hay ahora, pues yo creo que una explicación sobre los 7 años estos de disfunciones también nos merecemos. Ya toca. Y si no es capaz el ministro de dárnosla, y lo que procede, según el entendimiento de ellos, es que dimita o que cese o que se vaya a su casa el secretario de Estado, es que seguimos con el mismo problema. Porque si el señor que entre o la señora que entre en su puesto va a tener mando o no va a tener mando, va a tener mando equiparable o por encima del ministro o por debajo del ministro. Bueno, todas esas cosas tenemos que conocerlas, porque ya esto no es una cuestión de PSOE o de PP o de quien sea. Esto es un problema de tambaleo del Estado, porque vuelvo a insistir, si dentro del Ministerio no se respeta el principio de jerarquía en lo que a cuerpos policiales se refiere, si no se respeta el principio de obedecer las directrices de un juez, en el caso de las policías judiciales, no solamente la UCO, también las otras policías judiciales, bueno, entonces esto es un sin Dios democrático que no tiene ni pie ni cabeza. Y quien responde es el ministro. Y si el ministro no puede responder, tiene que responder el presidente del gobierno. Dejadme los minutos que quedan para una cuestión que afecta al otro partido, que afecta al Partido Popular, y es lo que tiene que ver con la defensa de González Amador, del novio de Isabel Díaz Ayuso, porque ya saben que su abogado desmintió a su propio cliente en el caso de las filtraciones del correo electrónico en el que proponía un pacto a la Fiscalía y reconocía los delitos fiscales. Hay muchas derivadas en este asunto. Por una parte, las querellas, recordemos, de González Amador, que se querelló contra todo aquel que le llamó defraudador confeso y que ayer desactivó el Supremo. Y por otro, recuerden que aquí tiene su origen la imputación del fiscal general del Estado por la supuesta revelación de secretos. Bueno, ayer ocurrió algo realmente poco común ante el Supremo. Carlos Neira, que así se llama el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, dijo que su cliente no decía la verdad, que ese cliente, Alberto González Amador, sí le autorizó pactar y reconocer que había cometido 2 delitos. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Claro, y eso nos llama mucho la atención porque es todo lo contrario de lo que había defendido Alberto González Amador cuando dijo al tribunal que su abogado había actuado por su cuenta y que él no sabía nada. O sea, uno de los dos miente. Sí, vamos a ver si el juez acuerda un careo, cosa poco probable, la verdad. Lo cierto es que ayer no tuvo su día en el Supremo. El novio de Isabel Díaz Ayuso, como decías, el alto tribunal puso pie en pared a esas demandas que ha presentado contra quien le llamó defraudador confeso, porque dice el alto tribunal que es una persona de notoriedad pública, no un particular, pero es que además su abogado desmintió la declaración que hizo el pasado viernes en la causa abierta contra el fiscal general por revelación de secretos. Carlos Neira admitió que nunca le enseñó el correo con la confesión que mandó a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, pero reveló que 3 días antes de enviarlo se reunió con el comisionista y le explicó que tenía 2 opciones. La primera, ir a juicio a defenderse, y la segunda, pactar. González Amador le encargó pactar para hacer el menor ruido posible y no perjudicar a su pareja Isabel Díaz Ayuso en esa causa que él tiene abierta en los juzgados de Madrid por delitos de fraude fiscal y de corrupción. Entonces Neira le explicó a Ángels que pactar suponía admitir los delitos, asumir la pena y pagar la multa. Así que el abogado
abogado no reconoció los delitos del novio de Ayuso porque quiso, sino que lo hizo porque es lo que González Amador le pidió que hiciera. Y una pregunta, si cada uno da una versión sobre lo que pasó, a estas horas de la mañana, ¿siguen siendo abogado y cliente? Sí, es decir, mantienen la misma relación. Sí, ambos, ahí coincidieron ambos. Cuando, según la versión de Alberto González Amador, cuando él se entera vía Cadena SER de que ha enviado un correo con la confesión de sus delitos fiscales, le pide explicaciones al abogado, le dice que por qué ha hecho eso. Entonces, en esa conversación solucionan sus diferencias y continúa manteniendo la confianza en Carlos Neira, en su abogado, que ahora no le representa a él personalmente en esta causa de fraude fiscal, pero sí que lo hace su despacho de abogados. Y esta es la misma versión que ha sostenido el abogado cuando declaró ayer en el Supremo. Y otra pregunta, los dos declararon en calidad de testigos. Eso es. Los testigos están obligados a decir verdad. Los testigos están obligados a decir verdad y... pero si hay dos versiones diferentes, quiere decir que uno de los dos miente. Sí, uno de los dos miente y es lo que te decía al principio, ¿no? El juez puede adoptar medidas para intentar aclarar quién de los dos miente o al revés. Más allá de las medidas, mentir si vas de testigo tiene consecuencias. Tiene consecuencias. El juez, en estos casos, que no ocurre habitualmente, Ángels, puede deducir testimonio, enviar la causa a los juzgados de Plaza de Castilla, en este caso, para investigar un presunto delito de falso testimonio, bien de Carlos Neira o bien de Alberto González Amador. Pero insisto, esto no ocurre muy a menudo en las causas judiciales cuando se declara como testigo y da la impresión a todas luces de que se miente. Te voy a dar un dato. Fíjate cómo será que en la declaración de Alberto González Amador fue tan sorprendente para los que estaban en la sala que fuentes jurídicas nos explicaban al final que el propio juez le preguntó si seguía manteniendo la confianza en el abogado después de que enviara una confesión sin que supuestamente él lo supiera. Y luego llaman todavía poderosamente la atención porque dices, ¿por qué te querellas contra la fiscalía si es el abogado el que ha hecho algo que tú no querías que hiciera? Sí. Entonces el propio juez Ángel Hurtado le preguntó si seguía manteniendo la confianza en su abogado y además le dijo, o sea, ¿usted no sabía que estaba pactando una conformidad cuando en los mensajes que sí que obran en la causa le está diciendo todo esto continúa hacia adelante, se va a quedar en una pequeña pena de prisión, se va a quedar en el pago de una multa? Es decir, lo que sí que reconoció el abogado Ángels es que le iba informando de todos y cada uno de los pasos que daba en esa negociación. Pues veremos hacia dónde deriva. Pedro, gracias. A vosotros. Hasta luego. Vamos a ir terminando ya el abierto. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Contadnos. Bueno, en unos minutos vamos a empezar a pensar con los pies. En el Rincón y la Esquina, con Marta Sanz y Manuel Delgado. Hoy los pies. Y con todos ustedes, por cierto, ya pueden llamar al 900-100-800 para ofrecernos o contarnos la relación o historia divertida y curiosa que tienen con sus pies, con los pies de otros. Si no los soportan ni los suyos ni los ajenos, si han sufrido el olor de pies. O por el contrario, si les gusta, si les apasiona, si por ejemplo se enamoró de alguien por los pies. ¿Qué le trae a la cabeza hoy, esta mañana, los pies? 900-100-800. Bueno, y pueden marcar con la mano. Sí. Bueno, a lo mejor alguien sabe marcar con los pies. Sí. Bueno, mañana vamos a tener un viaje de ida de una persona que solo utilizaba los pies. Ahí lo dejo. ¿Ah, sí? No, mañana no. Ahí va a decir, mañana un viaje de la ida, semana Pepe, que viene. Vale. Muy bien. En biografía no autorizada, Roberto Villanos habla de un personaje que, bueno, que esa es biografía por sí mismo, que es José María Aznar. ¿No? Y en el pretérito pluscuamperfecto, Ana Uslet solo hoy va a conjugar en tercera persona del plural para regresar en el tiempo a la Bruselas de 1985, porque mañana, 29 de mayo, se cumplen 40 años de la tragedia de Heysel, el estadio belga que acogió la final de la entonces llamada Copa de Europa entre el Liverpool y la Juventus de Turín, y que se cobró 39 víctimas, 32 de ellas seguidores italianos. Fue tremendo. Y vamos a terminar con la entrevista de este miércoles. No lo olvidamos porque él escribió El olvido que seremos. Hoy tenemos al escritor colombiano Héctor Abad Facio Lince,
que acaba de publicar Ahora y en la Hora, sobre otra violencia, sobre otro país, sobre la invasión rusa en Ucrania, a partir de un hecho tremendo, que es como él sobrevivió a un obús ruso mientras cenaba con una serie de personas en una pizzería, y solamente por el hecho de que decidió unos minutos antes cambiarse del lugar de la mesa porque no oía bien al interlocutor principal por su oído. Y entonces decidió cambiarse, y 2 minutos después la que ocupó su lugar, la escritora ucraniana, acabó muriendo. Pues con él hablaremos de este libro, que además es fantástico, es una maravilla. Lo dejamos aquí. Berna González Harbour, Ignasi Guardans, Javier Aroca, hasta la semana que viene. Adiós. Venga. Viva el Bettyman que pierde. Venga. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.